Adiós, profesor. Listo, chicos. Creo que ya se han sumado la gran mayoría. Nuevamente reciban un cordial saludo. Y bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy dando las claves, pero que también es importante mencionar lo que ha ocurrido. Voy a dar las claves de los dos cursos, pero sin antes dejar de mencionar lo que ha pasado. En el curso de cívica, voy a partir primero con el segundo curso, no ha habido inconvenientes. Y me imagino que las 6 preguntas que les han planteado en el curso de cívica no debería haberles generado inconveniente alguno. Ahora vamos a las claves, ahora también de los dos cursos, pero donde sí ha habido inconvenientes ha sido en el curso de geografía. Yo el día lunes, muy temprano, cuando me enteré de esto, eh, me comuniqué con algunos trabajadores del CEPREVAL y les manifesté pues la postura, ¿no? En el sentido de que no se estaba respetando, en el sentido de que no se estaba respetando. A ver, voy a hablar y después me interrumpen y todo lo que quieran preguntar. Porque ustedes me interrumpen cuando estoy hablando, entonces yo corto esto y avanzamos nada más. ¿Ya? Estoy hablando primero. Entonces, yo me comuniqué y ellos también, muy sorprendidos, me decían que había ciertos inconvenientes. Sí, yo lo único que les voy a decir, chicos, es lo siguiente. Primero, en que nosotros presentamos un avance temático. A mí al menos me han pedido, al finalizar la cuarta semana, me han pedido el avance temático de los dos cursos. Yo soy coordinador del curso de cívica y coordinador del curso de geografía. Entonces yo he informado qué es lo que se ha desarrollado. ¿Ve? En el curso de cívica, como les vuelvo a repetir, se ha respetado eso. Pero en el curso de geografía, al menos de las 5 preguntas que les han planteado, dos no se ha respetado eso. Entonces yo ya he mostrado mi inconformidad. Yo les he dicho que no está bien eso y que esperemos que para el segundo examen se corrija. Hacer algo para el primer examen ya no se puede porque ustedes tienen su nota. Aparte de ello, todos han entrado en las mismas condiciones. Todos han entrado en las mismas condiciones. O sea, todos han entrado con todas las preguntas. O sea, nadie sabía que esto iba a pasar. ¿Ve? Al menos creo eso yo. Entonces, por ese lado, yo ya he mostrado mi incomodidad. Han quedado en que van a presentar un documento, básicamente para que respeten lo que se desarrolla. Algunos de sus compañeros de aula, perdón, de otras aulas, pero de la misma área, me comentaban que en el examen se habían quejado, que le habían dicho al profesor que cuidaba que había preguntas que no se había desarrollado o inclusive que eran del siguiente tema, y que el que cuidaba llamó al coordinador, ¿no? del proceso de selección del examen, y que viene el profesor y le dice que por cultura general deberían saber. Para mí esa es una aberración decir esto, porque el curso no se llama cultura general. El curso tiene nombre propio, se llama geografía y tiene una gran cantidad de contenidos que se ha desarrollado. Entonces, de verdad que ver esa respuesta, a mí, a mí, sin ser yo el que elabore el examen, pero me hace tener vergüenza. Yo tengo vergüenza ajena por eso. Yo tengo vergüenza ajena por eso. ¿Eh? Acá lo que se debería haber hecho era corregirlo. No lo han hecho. ¿Eh? Entonces, una vez ya sacado usted sus notas, no se puede hacer mucho. Por ahí me comentaban, este, por ahí me comentaban que en otros cursos también ha pasado lo mismo. Yo no voy a hablar de los otros cursos, yo hablo de los cursos que están a mi cargo, cívica y geografía. Si ha pasado eso en el curso, no sé, creo que de razonamiento matemático, el profesor deberá hablar por él. Yo no puedo hablar de otros cursos. Eso es un tema de ética. Aparte que yo no conozco el temario de los otros cursos y no podría argumentar que ha ocurrido lo mismo, ¿ve? Pero sí, al menos en el curso de geografía no se ha respetado. Entonces, les hago este comentario con el fin de que por ahí no se especulen cosas que uno no dice. Ya me han estado diciendo, profe, usted ha dicho que esas dos preguntas no valen, por lo tanto va a cambiar mi nota. En ningún momento eso sale de mi boca. Vuelvo a repetirte, tu nota ya está. Esto no va a cambiar en nada. Lo que estamos haciendo es que para el segundo examen se respete,
se cumpla con lo que uno presenta. Eso es lo que a mí me incomoda. Eso es lo que a mí me ha molestado el día lunes. Yo el día lunes estaba muy molesto. ¿Por qué? Porque ¿para qué me piden un avance temático? ¿Para qué hago mi informe muy bien detallado, sacándole copia al libro? Si al fin y al cabo no van a respetar eso el que elabora el examen. Porque acá los que elaboran el examen tienen responsabilidad. Y no te pueden venir a decir que por cultura general tú debes saber. Si es por cultura general, yo les enseñaré un montón de cosas que no estén en el temario. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Entonces, yo no quiero lavarme las manos y exculparme, pero yo también tengo cierta vergüenza por esto. Y no es la primera vez, bueno, en el curso de geografía, cuando yo lo estoy enseñando, sí, pero no es la primera vez que pasa esto con algunos profesores universitarios, porque son ellos los que elaboran el examen. Ahora, ¿cuál es su objetivo? No sé, yo no sé, para mí, ¿ah? Yo te doy un análisis posterior. Yo no sé si los profesores que plantean las preguntas hacen este tipo de interrogantes con el afán de que se reconozca que hicieron buenas. Una buena pregunta es aquel que permite que el estudiante analice. Una buena pregunta no es el que te preguntan algo que tú no has desarrollado. Entonces, yo no sé el que elabora cuál es su objetivo, de dónde sacará, de dónde se imaginará estas preguntas, pero de verdad que sí, al menos para mí, no es respetar el contenido temático. Que estas preguntas vengan en un proceso de admisión, yo no digo nada. ¿Por qué? Porque en el proceso de admisión tienes temas genéricos. En el proceso de admisión te dicen, no, va a venir cartografía. Allá. Dentro de la cartografía tú tendrías que estudiar lo que es su definición, lo que es sus tipos, o sea, una serie de cosas que tienen que ver con la cartografía. Pero dentro de un proceso de exámenes de CEPREVAL, hay un libro que se les entrega a ustedes y que en base a eso se desarrolla el tema. Por ende, de eso te deberían preguntar. Pero como les vuelvo a repetir, en este caso, dos preguntas sobre todo, no ha ocurrido esto. Entonces, vuelvo a repetirte, lo que vamos a hacer, o lo que ya se ha hecho, ya se ha conversado, es que para el segundo examen se respete. Señor, esto es lo que se ha desarrollado y sobre esto pregunta. No sé si haces una pregunta para que el alumno rompa su cabeza, para que piense, para que analice, no sé, pero sobre esto. No te vayas por algo que no está. Y que los que están ahí en el examen, discúlpeme, pero se dejen de tonterías, pues. O sea, no me van a venir a decir que por cultura general. O sea, por cultura general yo tengo que saber un montón de cosas. El curso se llama geografía. Geografía. Y sobre ello pregunta, no sobre cultura general. ¿Ya? Entonces, ese es mi comentario y ahora los escucho, que sea preciso y de lo que hemos hablado. ¿Quién quiere opinar? ¿Alguien? Muy bien. Entonces, cinco Hola, profe, preguntas. buenos días. A ver, Job, lo escucho, Job. Buenos días, profe. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? ¿Va a opinar algo? No, no, profe, yo no dije nada, nomás entré y le saludé. Gracias. Bueno, Bótalo, estamos profe. hablando, Es un pensé que iba a galán opinar. gracioso, bótalo. A ver, Carlos, por favor, tranquilo, ¿ya? Ya, listo. Entonces, cinco preguntas en el curso de geografía y básicamente yo les voy a decir en dónde está el detalle de las preguntas. La primera pregunta en el curso ha sido, ¿en qué rama de la geografía está la fitogeografía? Bueno, esto me imagino que no debería haberles generado inconveniente porque por la palabra uno ya determina cuál es la respuesta. Cuando hablamos de fito, hablamos del fitoplancton, de microorganismos. Y eso es parte de la geografía biológica. ¿Ya? Entonces acá no había problemas. En la siguiente pregunta, ¿ve? Decía que debido a que el eje de rotación de la Tierra no es fijo, describe como un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Este movimiento se debe a las atracciones gravitacionales ejercidas por el Sol y la Luna sobre el ensanchamiento del Ecuador. ¿Qué nombre recibe este movimiento? Eso lo hablábamos, ¿no? Producto de un movimiento, los polos se achatan y la línea del Ecuador se ensancha. ¿Cuál es ese movimiento? El de rotación. Acá está el problema. Miren, dice, tipo de plano en donde existe una sola vía principal
que actúa como eje y a los lados se desarrollan las ciudades. Las demás avenidas son paralelas. ¿Cómo se denomina este tipo de plano? Yo lo sé porque en algún momento he trabajado en una obra como sociólogo y en donde se ven hay planos. Y acá la respuesta es lineal. Yo lo sé por mi experiencia laboral, no por cultura general. Pero ustedes, entonces, sobre esta pregunta ha sido mi crítica. En ningún momento, yo me imagino que esto, el que la ha elaborado, le habrá dicho, este está en cartografía, pero no está pues dentro de los subtemas de cartografía. En cartografía hemos visto mapas, hemos visto tipos de mapas, hemos visto escalas, pero en una parte está pues tipos de planos, ¿o sí? No, no. Por lo tanto, esta era una pregunta que está fuera de contexto. Fuera de contexto. ¿Ve? Entonces, esta es una de las dos. ¿Sí? Esta es otra pregunta que si hubiesen hecho para el segundo examen, yo no digo nada. Esta es una pregunta de un tema del segundo examen. Las 8 regiones naturales, que va a venir, pero que yo no sé de dónde, o sea, por eso digo, ¿qué se imaginará el que elabora la pregunta o el que habrá elaborado la pregunta para hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Dice, el valle de esta región es estrecho y largo y se amplía en algunos trechos. Las aguas de sus ríos corren a una conveniente profundidad entre orillas de materiales duros con raíces y troncos de grandes árboles. Esta descripción a qué región, en qué parte de los 7 temas que hemos desarrollado hemos visto regiones naturales? ¿En qué parte? En ninguna. ¿Eh? Ahora, acá, si nosotros lo hubiésemos analizado, las 8 regiones, sí, ¿no? Por ejemplo, acá hay posibles 2 respuestas. Quechua y Rupa Rupa. Porque Quechua está compuesto por valles y Rupa Rupa también. ¿Dónde está la diferencia? Cuando te dice que tienen ríos, que en sus orillas hay raíces y troncos de grandes árboles. Eso no vamos a ver en la región Quechua, eso vamos a ver en la región Rupa Rupa, en selva alta. ¿Eh? Pero esto es una pregunta para el segundo examen y lo hicieron en el primero. Entonces, no está dentro de lo normal. No está dentro de lo normal. Y por último, esto sí creo que está dentro de lo que hemos desarrollado en la geomorfología de la zona andina, cuando nos preguntan en dónde se ubica, qué volcán se ubica en el departamento de Moquegua. Y la respuesta está en el volcán Ubinas. Entonces, como te vuelvo a repetir, la pregunta 78, no sé si ustedes tienen la misma numeración, pero la pregunta que tiene que ver con los planos y lo que tiene que ver con regiones no se deberían haber planteado. Las otras 3 sí, yo no digo nada. Entonces, yo espero que para el segundo examen lo que se avance se respete. Este es en cuanto al curso de geografía, ¿ya? Este es en cuanto al curso de geografía. En cuanto al curso de cívica, también vamos a las claves rápidamente para no... Acá está, Disculpe, dígame. en la pregunta 77, donde se marca la rotación, ve que algunos profesores de Lima estaban marcando la precesión. No, Y no, me no, no, pareció no. raro porque la precesión no está en el libro, pues. Y yo les dije, y me No, dijo, no, sí es la precesión. Y yo, "Ah". no. ¿Por qué te está diciendo? Porque el movimiento de rotación, ¿qué te genera? ¿Qué genera el movimiento de rotación? Que los polos, ¿qué pasa? Se Se achaten, achate, y que la línea del ecuador, ¿qué pasa? se Se ensancha. ensancha. Se ensancha, entonces, se ensancha. Y esa está la pregunta, te dice, ¿no? ¿Cuál es el movimiento que te genera el ensanchamiento del ecuador? Te está diciendo ahí, el movimiento de rotación. No, claro. Respecto a esa pregunta, sí, no hay nada que discutirlo. No hay nada que discutirlo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para pasar a las clases de cívica? Listo. En cuanto al curso de cívica, casi no ha habido inconvenientes. Acá inclusive el que ha elaborado les ha regalado, ¿no? Para que ustedes puedan responder de manera fácil, ¿no? ¿Ve? Entonces, acá sí no hay nada que hacer, ¿no? Bien respetado el avance temático. Por ahí la complejidad no ha sido tanto, no ha sido tan complejo, pero bien planteado, ¿ve? Bien planteado.
Entonces dice la primera pregunta, durante la clase de Desarrollo Personal y Ciudadanía, Sebastián, estudiante del quinto de secundaria, expone sobre la historia de nuestra Constitución y de pronto surge una pregunta de sus compañeros. ¿En qué año y en qué gobierno se promulgó nuestra actual Constitución? Eso creo que está fácil. 1993, Alberto Fujimori Fujimori. Las siguientes dos preguntas también han sido simples. ¿Ve? Dice, identifique el órgano competente de nuestro sistema electoral que tiene a su cargo inscripción de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifica el Estado civil. Acá sí, por ejemplo, ¿ve? En la misma pregunta te están dando la respuesta. ¿Quién se encarga de modificar el Estado civil? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. RENIEC. Tiene como función la entrega de actas y demás material necesario para el escrutinio y la difusión de los resultados electorales. ¿Quién se encarga de hacer el escrutinio, o sea, contabilizar los votos y entregar resultados? La OMPE. La OMPE. La siguiente pregunta nos decía la profesora María en la clase de Desarrollo Personal y Ciudadanía, explica que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana y que el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñar. Según la clasificación de derechos humanos, ¿a qué generación pertenece este derecho? El derecho de la educación. Y el derecho de la educación está dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, está en la segunda generación. La siguiente pregunta decía, Luana le confiesa a Lisi que en los últimos meses Antonio, su esposo, constantemente le grita, la humilla y la insulta, y que por ello ha decidido divorciarse. ¿Qué tipo de violencia sufre Luana? Eso inclusive en el repaso lo hemos hablado, ¿no? Es el tipo de violencia que más se da, la psicológica. Y la última pregunta hablaba sobre discriminación, ¿no? Carolina, estudiante del cuarto de secundaria de la región Ucayali, se ha trasladado a un centro educativo de la capital. Ha llegado con mucha ilusión, sin embargo, en este contexto, ha recibido desprecio e indiferencia de sus compañeros de aula debido a su forma de vestir, hablar. ¿Qué tipo de discriminación ha sufrido Carolina? Cultural, cultural. ¿Ve? Entonces, yo me imagino que en el curso de cívica habrán hecho 6 de 6, ¿no? Yo me imagino. Si han hecho menos, quizás en la pregunta de educación no se habrán acordado. Quizás. Pero todas las preguntas se han respetado. Vuelvo a repetir, yo no tengo nada que decir en el curso de cívica. Del curso de geografía ya lo hemos hablado. Para continuar, escuchen bien lo que les voy a decir. Todo lo que hemos comenzado a desarrollar, todo lo que hemos comenzado a desarrollar de la clase anterior, de la semana pasada, hasta lo que vamos a desarrollar en adelante en los dos cursos, viene para el segundo examen. Y por eso es que vuelvo a repetir, ya se ha conversado, para que se respete eso. Ya se ha conversado. Entonces, no me digan, profe, como ha venido una pregunta de 8 regiones naturales ya no viene. No, va a venir, va a venir. ¿Correcto? Entonces, estoy siendo claro. Y en el curso de cívica, eh, como ya hemos comenzado con lo que respecta a la diversidad cultural, desde ahí va a venir hasta el último. Repito, en el curso de geografía, la semana pasada, hemos comenzado con mar peruano. De mar peruano hasta el último, sin sacar nada, es lo que debería venir para el segundo examen. Y en el curso de cívica, de lo que hemos comenzado, diversidad cultural, hasta el último, sin sacar nada, también para el segundo examen. Claro, preguntas, dudas, Todo claro, profesor. listo. Después no me quiero que me estén diciendo, profe, este tema no, yo todos los temas desarrollo. Si han planteado en el libro, es porque se debería desarrollar. Yo no omito nada ni quito nada. Para mí todo se desarrolla. ¿Ya? Y ustedes se dan cuenta. Tanto para el curso de cívica como para el curso de geografía, yo desarrollo todos los temas planteados. ¿Sí? Entonces, dicho eso, comenzamos. ¿O hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Muy bien. Listo. Recordando lo que hemos hecho justamente en el curso de geografía la semana pasada, hemos visto el mar peruano. Te voy a hacer 4 preguntas. La primera, ¿qué tipo de mar es el Perú? O el mar de Grau. ¿Qué tipo de mar tiene el mar de Perú? ¿Ah? Epicontinental. ¿Por qué? ¿Ah? Epicontinental. ¿Continental? ¿Por qué? Ah? ¿Por qué? ¿Ah? Profe. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?
¿Por qué? Que confluyen varias corrientes marinas, profe. Muy bien, muy bien. Confluye varias corrientes marinas. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los factores que hacen que la temperatura de nuestro mar cambie? ¿Cuáles son los factores que hacen que la temperatura de nuestro mar cambie? En el norte sea más cálido, en el centro sea templado y en el sur sea más frío. Les ayudo, son dos factores. ¿Ah? ¿Cuál? A ver. Las corrientes, Las o la. la ¿Ah? corriente del Niño y la corriente de Humboldt. ¿Cómo, cómo? La corriente del Niño, No, la corriente de niño no tiene nada que ver con la temperatura. Mm, mm. La corriente peruana sí, ese es uno. Falta otro. ¿Cuál es? Cuando las aguas de la profundidad llegan a la superficie, ¿cómo se llama eso? Afloramiento. Fenómeno de afloramiento. Dos. Tercera pregunta. Respecto a las corrientes, tanto peruana como la del Niño, ¿en qué punto es donde confluyen los dos? O sea, donde chocan los dos. ¿Cómo se llama ese lugar? Porque la corriente peruana viene de sur a norte y la corriente del Niño viene de norte a sur. Pero hay un punto en el Perú, en el territorio peruano, donde las dos corrientes chocan. Y hace que la corriente peruana se vaya hacia el oeste Punta y de la agujas en corriente de Piura. Niños vuelva hacia el norte. ¿Cómo? Puntas de aguja en Piura. Punta Agujas Piura. Perfecto. Y la última pregunta. ¿Por qué se da el fenómeno del Niño? ¿Cuál es la razón para que exista fenómeno del Niño? Hay una anomalía que se genera en el océano, profe. Ya, pero ¿cuál es Y esa anomalía? ¿Por qué se da esa anomalía? por, ah, Hay una causa que genera fenómeno del Niño, que hace que las aguas se calienten, mayor evaporación, condensación y grandes precipitaciones. ¿Cuál es esa anomalía? ¿Cuál es la causa que genera fenómeno del Niño? Yo por eso, a mí me piden diapositivas, ¿sí o no? Me piden diapositivas. Yo les subo las diapositivas, pero lo revisan, al menos le dan una revisadita a la información adicional que les doy. Yo no sé para qué subo diapositivas. La clase pasada les he mostrado un gráfico grande todavía, con nubes en el Océano Pacífico. ¿Nadie se acuerda? Les voy a hacer recordar. La razón para que exista fenómeno del Niño es esto. ¿Sí o no? Este gráfico les he mostrado en la clase anterior, ¿o no? Sí, ¿no? ¿Y por qué hay fenómeno del Niño? Porque los vientos alisios, ¿qué ha pasado? Se han debilitado. Entonces, al debilitarse los vientos, las aguas se calientan, se evaporan, se condensan en nubes estratos, perdón, nubes, sí, nimbos, no estratos, nubes nimbos, y luego eso te generan precipitaciones pues, fuertes. Por eso es que yo les decía, ¿el fenómeno del Niño es un desastre o te genera desastres? ¿Ah? se Genera genera desastre, profe. ¿Dije o no les dije? Sí. No me están tomando, pues, atención. ¿Dónde estará su cabecita? Entonces, ya nos hemos recordado a medias, ¿ah? Revisen, ¿ah? Ya luego voy a estar subiendo las diapositivas. Revisen, yo no subo por las puras diapositivas. En ese sentido, ahora vamos a ver las cuencas hidrográficas, o sea, los ríos que tenemos.
tanto que desembocan al Pacífico, tanto que tienen como afluente al Amazonas, y también la del lago Titicaca. Paul Ángel Alvarado, verde, ¿qué cosa quieres escribir, hijo? Me estás solicitando anotar algo. ¿Qué cosa quieres escribir? Paul Ángel Alvarado, verde. Se fue, no sé. ¿Es de este salón este chico? ¿Quién está acá de monitor? ¿Quién es su monitor, jóvenes señoritas? Se llama Diego, profesor. Diego, a ver, ¿dónde está mi querido amigo? ¿Dónde está Diego? Ya, miren. Yo sé que para las últimas semanas a veces comparten link, eso siempre se ha dado. Entonces, Xiomara Flores, ¿es de este salón Xiomara? Lo mismo, Thaís, Belinda, Blas López. ¿Qué más tengo acá? Saray, ¿qué será? ¿Son de este salón o no? Piero Profesor, Cueva. disculpe, yo sí soy de este salón. Yo también, profesor. ¿Cuál es su apellido, Saray? Yo también, profesor. Mikey. Saray, ¿cuál es su apellido? Blas Mikey, profesor. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no ha puesto sus datos completos? No sé ni siquiera cómo se llama usted. Acá está solo su nombre. Ya, a ver, Thaís, ¿quién es Thaís? Ahora lo pongo, profesor, disculpe. Yo, Thaís, profesor. ¿a qué estás postulando, hija? ¿De este salón? Sí, profesor. Estoy para educación primaria. ¿Y qué ha pasado con tus datos? No te veo. Xiomara, Xiomara Flores, ¿quién es? Flores, ¿qué? ¿Qué más es usted? No me habla, me está escribiendo. Selene Parionakaki, ¿quién es? Selene o Selene, no sé cómo se pronuncia. Selene, Paul Ángel Sí, Alvarado, profesor. nuevamente. Paul Ángel Alvarado, ¿está o no está? Él es el que me ha solicitado anotar, no sé. ¿Quién es? Mayer Lincos, ¿quién será Mayer Lincos? Ya sí, mira, bueno, vamos a pedirle al monitor que revise sobre todo de toda su asistencia, ¿no? Porque yo no me hago problemas si ustedes entran o no entran a clases y de repente no están en el CEPREVAL. Lo que sí no permito es que falten el respeto. Y no lo digo que ustedes lo están haciendo, pero a veces, si yo no desactivo el tema de las anotaciones y no me estoy dando cuenta qué es lo que me están escribiendo en el chat, voy a ver muchos faltamientos de respeto, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tratamos de evitar. No solo es el faltamiento de respeto hacia mi persona, sino también a todos los presentes. Entonces no lo tomen a mal, pero pongan sus datos completos, pues chicos. Eso lo hemos dicho desde la primera semana. Ahora ya para el otro siglo vamos a tener clases presenciales. Y ahí sí ya se controla más, pues, ¿no? Acá de repente no se puede hacer mucho el control por el tema de que entran nada más, nadie controla su ingreso, su salida, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, no estén compartiendo a gente que no vale la pena, pues. Eso es lo que yo les puedo decir. A veces ustedes los comparten porque de repente algunos de sus compañeros quieren escuchar alguna clase, pero, o sea, utilizan para faltar respeto y eso está mal, pues. Inclusive algunos han querido hasta hackear cuentas de los docentes. Inclusive han entrado a la cuenta de los profesores y estaban haciendo clases, ¡pum!, cerraban a propósito, ¿no? Y uno pensaba que era falla de plataforma. Total era que estaban queriendo hackear, ¿no? Pero esas personas no valen ni siquiera la pena mencionarlos. ¿Cuál es su objetivo? No sabemos. De repente se sentirán felices haciendo eso, ¿no? Interrumpiendo una clase, faltando el respeto al docente, a sus compañeros. Viven en ese mundo equivocado este tipo de personas. Listo, ya está, entonces, ya saben, ¿ah? Yo siempre voy a estar viendo qué cosas me escriben y quiénes son. Los que no están plenamente identificados ya me generan algunas sospechas, ¿ya? En cuanto a las cuencas hidrográficamente nuestro territorio se divide en tres vertientes o en tres cuencas importantes. Tenemos estas cuencas grandes o vertientes compuestas por 106 ríos, ¿no? Las cuencas son los ríos, pues en otros términos.
y que representan, o en todo caso, que tienen alrededor de 780 millones de metros cúbicos de agua. El 90% de estas aguas llegan a desembocar al Atlántico y solo el 10% nomás se aprovecha en una pequeña parte, debido al régimen estacional de nuestras corrientes de agua. ¿Quién nos brinda este tema porcentual de las aguas de las cuencas, el CENAMI? Pregunto, ¿qué significa CENAMI? ¿Qué significa CENAMI? ¿Alguien? ¿Nadie? Profesor, Servicio Nacional de Meteorología, el HI, no sé, la verdad, profesor. No sé. Ah, ya. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, ¿no? CENAMI. ¿Cómo está compuesta nuestras cuencas? En tres vertientes. La vertiente del Amazonas, que representa el 74% de todo el territorio. La vertiente del Pacífico, que representa el 22%, y la vertiente del Titicaca, que solo representa el 4%. Entonces, la primera cuenca que vamos a ver es la cuenca hidrográfica del Pacífico, ¿no? ¿Por qué del Pacífico? Porque tenemos acá ríos que llegan a desembocar al Océano Pacífico, ¿ve? Pero ¿dónde nacen? En la cadena occidental de la cordillera de los Andes, y que luego desembocan, como ya hemos dicho, al mar peruano. ¿Cuántos ríos a lo largo y ancho de esta zona, de la costa sobre todo, tenemos? 53 ríos, que nacen en la parte occidental y que tienen dirección de este a oeste. Esa es la dirección. ¿Qué características van a tener los ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico? Primero, son ríos de corto recorrido. El río más largo en esta cuenca es el río Tambo, con 535 kilómetros. Son ríos de variada alimentación. Hay algunos que se alimentan de las lluvias y otros de los deshielos. Los de las lluvias se les conoce como fluviales. Ríos en la costa norte, Tumbes, Piura, tienen esta característica. Y los nivopluviales son los que se alimentan de los deshielos de los nevados y los glaciares. Y esto lo vamos a ver en la costa central y en la costa sur. ¿Qué más tienen como características? Son ríos de régimen irregular y en gran parte no son muy caudalosos, excepto el río Rímac. No son navegables, con la excepción del río Tumbes, y pues nacen en la parte occidental de los Andes peruanos y van de este a oeste, a excepción del río Santa, que va a una dirección vertical, ¿no? Va a una dirección de sur a norte, ¿ve? En cambio, los demás ríos sí van de este a oeste. Entonces, el único río que tiene dirección vertical es el río Santa. En cuanto a las cuencas hidrográficas que tiene el Pacífico, ¿cuáles son? Tenemos cuencas exorreicas, que son las que drenan sus aguas al mar o al océano, y acá está el más claro ejemplo, el río Rímac. Las endorreicas, las que desembocan en lagos, en lagunas, es más interno su desembocadura, no tienen salida fluvial al mar, y acá tenemos como ejemplo el río Ramis, y las arreicas, las que se evaporan o se filtran en el terreno antes de unirse a una red de drenaje, ¿no? Acá ya tenemos el río Ica. Esos son los tipos de cuencas hidrográficas que tiene el Pacífico. Exorreicas, parte externa hacia el mar, endorreicas, parte interna hacia los lagos, y arreicas, las que se sumergen, ¿no? Sobre la superficie, que luego van a dar pues posibilidad de tener aguas subterráneas. ¿Ve? Ahora, ¿cuáles son esos ríos importantes que tenemos desde el norte hasta el sur? Vamos a ir en orden, ¿no? Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. En todos estos departamentos tenemos ríos que son parte de la cuenca hidrográfica del Pacífico. Entonces, en Tumbes tenemos varios ríos, pero dos son importantes. El río Sarumía, que constituye un límite natural entre Perú y Ecuador, y es el río más boreal de esta vertiente. Cuando hablamos que es un límite natural, es que gracias a este río también se subdivide el límite entre estos dos países. Por eso es que este río no le pertenece solo a Perú o solo a Ecuador, sino le pertenece a los dos. Y cuando hablamos que es el más boreal es porque está más al norte, en la costa. No es que es el más al norte de todo el Perú, ¿ah? Hay otro río que es el más al norte, es el más boreal de todo el Perú. Pero el más boreal de toda la costa es el río Sarumía. Luego tenemos el río Tumbes, que es el único navegable de la costa y que desemboca en forma de delta, y que también es parte de los manglares de Tumbes, ¿no? Justamente al ser parte de los manglares de Tumbes es donde vamos a ver embarcaciones, ¿no? No de gran tamaño, de menor tamaño, pero al fin y al cabo ya es navegable este río en esta zona. Tenemos en Piura un río importante como el río Chira, es el segundo más caudaloso, y en sus aguas se ha construido el reservorio de Poechos, siendo el de mayor uso agrícola de esta vertiente. El río Chira sirve básicamente para
para varios canales de irrigación, siendo el más importante el de Poechos, ¿no? Y los canales de irrigación, obviamente, sirven pues para el riego de los cultivos. ¿Ve? Tenemos en Lambayeque el río La Leche, que es el menos contaminado de la costa. ¿Ve? Entonces, acá no se filtra las aguas, digamos, de los desagües, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como las aguas residuales. En ese sentido, pregunto, ¿cómo se llama la institución? Escuchen, ¿ah? ¿Cómo se llama la institución que se encarga de monitorear la contaminación, el caudal, el recorrido de los ríos, lagos y lagunas? Hay una institución. ¿Alguien? La ANA, profesor. ¿Y qué significa ANA, Jeremy? Nacional del Agua. ¿Ah? Ah, no, profesor. ¿Qué significa, pues? Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua. Entonces, esa, por ejemplo, es la que monitorea y es la que da la información de que el río La Leche es el menos contaminado, ¿no? ¿Ve? En ese sentido, es muy importante que los ríos pues tengan esta peculiaridad, ¿no? Que no sean muy contaminados porque ustedes saben que el agua de los ríos es utilizado para la producción del agua potable y que eso es apto para el consumo de las personas, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo este tema, tener proyectos que hagan que se minimice la contaminación de las aguas fluviales. ¿Ve? Uno de los proyectos, por ejemplo, importantes para reducir esto, el tema de la contaminación de los ríos, es las PETAR. ¿Han escuchado ustedes de las PETAR o no? ¿Ah? ¿Han escuchado de las PETAR? P-T-A-R, PETAR. ¿Nadie? PETAR significa planta de tratamiento de agua residual. ¿Eh? Que ya algunas ciudades han empezado a desarrollar estos proyectos para minimizar la contaminación del agua de sus cuencas. Esperemos que en todo el país se dé y Huánuco no sea la excepción. En Lambayeque también tenemos el río Lambayeque, Chancayirreque, que ha sido para la construcción del reservorio de Tinajones, y también acá ya viene el otro uso que se da al lado de los ríos, para la construcción de la central hidroeléctrica Carhuaquero. ¿Para qué sirven las centrales hidroeléctricas, chicos? Para generar luz, profesor. Luz, pero la luz viene del sol. Bueno, energía eléctrica. Ahora sí, ahora sí. Las centrales sirven para producir energía eléctrica, ¿no? Y las centrales eléctricas es justamente gracias al río Lambayeque. ¿Ve? Tenemos en La Libertad dos ríos importantes, el río Jequetepeque y el río Chira, o perdón, el río Chicama, que están en la imagen, ¿no? La primera y la segunda. El río Jequetepeque forma valle, es parte del valle arrocero de la costa y también ha servido para la construcción de la represa Gallito Ciego, canal de irrigación, que también llegan a utilizarse en Contumasa, Cajamarca, y la central eléctrica también del mismo nombre, ¿no? Gallito Ciego. Por otro lado, en la Libertad también está el río Chicama, que si el Jequetepeque es parte del valle arrocero más importante de la costa, el Chicama es parte del valle azucarero más importante de la costa. Siendo así, por sus orillas, tenemos pues dos fábricas azucareras importantes, ¿no? La fábrica de azúcar Casagrande y Cartavio, que, que tienen pues una gran producción azucarera. ¿En base a qué se hace el azúcar? Ya estamos hablando del azúcar. ¿En base a qué se hace Sí, el azúcar? azúcar, profesor. Caña. Con la caña. En base a la caña, ¿no? Y también tenemos el Ancas, el río Santa, parte del Cañón del Pato, es el río de la costa con mayor caudal y es el único de régimen regular. Asimismo, es el único que tiene desplazamiento vertical, como ya lo hemos dicho, y las aguas del río Santa han sido utilizadas para que se puedan construir dos canales de irrigación importantes, ¿no? El canal de irrigación Chavi-Mochi, que es uno de los más grandes de la costa, y el canal de irrigación Chinecas, que también es importante. Gracias a estos dos canales de irrigación, en la zona de Ancas tenemos valles agrícolas fértiles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pues con qué regar los cultivos, ¿ve? Entonces, eso es importante. También tenemos en Lima cuencas importantes, ¿no? El río Chillón, que forma parte del valle, donde se cultiva maíz, algodón y cultivos de pan llevar, pero el más importante de toda la costa es el río Rímac.
Pregunta, ¿con qué otro nombre le conocen al río Rímac? Río Hablador, profe. El río Hablador. ¿Dónde nace el río Rímac? En los deshielos de Ticlio. Mira, ¿desde dónde viene? Desde Ticlio. Nace a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y forma el impresionante cañón del Infernío. En su recorrido forma gran cantidad o la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas de la costa, siendo las más importantes la central hidroeléctrica de Huampaní, Pablo Bonner y Moyopampa. También es el de mayor uso poblacional de la costa y lamentablemente el río Rímac es el más contaminado de todo el Perú. ¿Por qué, profe? Porque al ser de mayor uso poblacional, ustedes saben que Lima tiene más de 10 millones o más de 9 millones y medio de habitantes, perdón, y esos 9 millones y medio de habitantes utilizan y contaminan, dicho sea de paso, este río. Por eso es que las aguas del río Rímac, para ser apto para el consumo humano, necesitan de un proceso muy tedioso de purificación y de clorificación. Y eso a la vista está, pues, ¿no? Tú, por ejemplo, voy a tomar como referencia esto. Este es mi alcohol, ¿no? Pero si tú abres el caño y llenas un vaso de agua en Huánuco, así es el color del agua en Huánuco, ¿no? ¿Ah? Sí. En Lima, tú abres el caño y ¿qué color es el color del agua en Lima? ¿Así transparente? No, no. No, No, profe, ¿cómo? no. Sí. En Lima el color del agua es blanquecina. Es blanquecina. ¿Y por qué? ¿Por qué es un poco blanquecina el agua potable en Lima? ¿Ah? ¿Por qué es blanquecina, chicos? Por el cloro que tienen que utilizar, ¿no? En Lima utilizan bastante cloro para matar bacterias, microbios de la contaminación que tiene este río. Por eso es que se pide desde hace mucho tiempo atrás que los distritos limeños, antes de botar sus desagües al río Rímac, primero vayan a una planta de tratamiento de agua residual, ¿no? Cosa que de esta manera se minimice, se reduzca la contaminación. Decir que nunca va a haber contaminación sería una gran mentira, pero decir que podemos reducir la contaminación sí es algo muy real y muy verdadero. ¿Ve? En Ica también tenemos dos ríos más, está el río Chincha y el río Ica. El río Chincha sirve para el cultivo del algodón, de la vid, de la papa, de las frutas, y el río Ica también para el algodón, la vid, las frutas, y por su uso agrícola es el más rico, ¿no? ¿Ve? Tiene al trasvase para aumentar su caudal en Choclococha. Tiene que darse este aspecto subterráneo en el suelo para que aumenten su caudal y eso es en la zona de Choclococha. Les hago una pregunta. ¿Qué cosa es la vid? ¿Qué cosa es la vid? No es vino, profe. El árbol de la uva. De la uva. Claro. Profesor, sí, La vid es el árbol de la uva, ¿no? En sí, la vid es uva, pues, en términos más prácticos. Y en Ica se da una gran producción de uva, ¿no? Sí, profesor, para el leche, para el tratamiento del pisco, El bueno, para la pisco de elaboración del vino, pisco, ¿no? ¿no? Claro. Ica tiene una gran cantidad de viñeros, ¿no? En donde se da la producción del vino y del pisco. Por último, a ver, ustedes conocedores de las bebidas, el pisco y el vino, ¿es una bebida alcohólica que se fermenta o que se destila? fermenta, El vino se fermenta también, profe. se fermenta. El vino se fermenta, el pisco se destila. Ah, ¿Ah? así. ¿Se fermenta o se destila? 1-1 para los dos, profe. El vino, como el pisco, se destila. Se destila. No se hace fermentar. ¿O acaso tú pisas la uva y luego lo dejas que se fermente? O lo trituran la uva y luego que se fermente. No, no. Este juguito se destila. Luego ya lo ponen en sus barriles, ¿no? ¿Para qué? Para su producción. Mientras más tiempo tiene ahí guardadito, no está fermentada, mientras más tiempo está guardado el vino ahí destilado, cuesta más. Lo mismo pasa con el pisco. Lo mismo pasa con el pisco. El pisco, por ejemplo, hay de tres variedades, ¿no? El pisco acholado, el pisco quebranta y el pisco puro, ¿no?
He tenido la oportunidad de tomar los tres tipos de pisco y el acholado es el más fuerte, ¿no? Ahora, buen pisco no es el que te quema la garganta, ¿no? El buen pisco es el que te calienta el estómago. Por eso es que esa bebida hay que saberlo tomar. Y ahí viene lo que yo les decía, ¿no? La cultura etílica. Uno toma para brindar, para refrescarse, no para trapear el piso, pues. Algunos toman para hasta olvidar la conciencia, ¿no? Y ese es un gran problema. En cuanto a Arequipa, en Arequipa tenemos ríos importantes, tenemos el río Ocoña y Cotahuasi, que forman parte del cañón de Cotahuasi, ¿no? ¿Qué característica tiene el Cotahuasi, ah? ¿Qué característica tiene el Cotahuasi? Es el cañón más profundo del mundo, ¿no? Está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, el cañón del Cotahuasi en Arequipa. También tenemos los ríos Camaná, Majés y Colca, que forman parte del impresionante cañón del Colca, justamente lo que tenemos en la segunda imagen, ¿no? La segunda imagen es el cañón del Colca, y en esa línea blanca es el río Majés, ¿ve? Este río sirve para poder regar algunos cultivos de pan, llevar y frutas, pero sobre todo el río Majés ha servido para construir el proyecto hidroenergético de Majés, ¿no? Otra central hidroeléctrica también. También tenemos el río Quilca, Sihuas, Vítor, Chile, en Arequipa, y que son aprovechadas en la irrigación de las pampas de Sihuas, donde se producen ajos y cebollas. También estos ríos han servido para los reservorios de Aguada Blanca, el Pañi y el Fraile, y pues la central eléctrica del 1 al 5, ¿no? De Charcani 1 al 5. ¿Ve? Entonces, este es en cuanto a Arequipa. Por último, tenemos en Moquegua y en Tacna. Sí, ahora sí. Tenemos en Moquegua el río Osmore, es el más contaminado de la costa, primero es el Rímac, debido pues a la minería de Toquepala, ¿no? Moquegua es una ciudad también minera y el problema es que a veces no controlan el- lo que botan los relaves y los desechos mineros las empresas. A veces no controlan. Por eso es que cuando uno habla sobre este tema, este, piensan que estamos en contra de la minería, ¿no? Y no es tanto, y no es tanto así, ¿no? No es tanto así. Ve, yo estoy a favor de la minería. O sea, aquella persona que me diga, profe, la minería no debe existir en el Perú, está completamente equivocado. Para mí la minería debe darse, pero con responsabilidad social, con responsabilidad social. O sea, no podemos nosotros decir, ¿no? Ah, no importa que contaminen con el objetivo que nos paguen. O sea, la cosa no va por eso, ¿no? La cosa es, extrae los recursos, pero reduce los índices de contaminación en los ríos. Y es lo que pasa en Moquegua. En Moquegua hay demasiada contaminación al río Osmore por la actividad minera. Pero si no le pueden hacer algo, o sea, deberían sancionarles, inclusive deberían disolver el contrato que se ha firmado entre la empresa que está a cargo de Toquepala y el Estado peruano. Pero no te olvides que estamos en el Perú. En el Perú hay muchos intereses económicos de por medio. Y lo vemos desde el Congreso. ¿Eh? Entonces, por ese lado, a mí sí me preocupa bastante de que no se sancione a aquellas empresas que generan mucha contaminación. Decirle que la minería nunca va a generar contaminación es una gran mentira, pero debemos bajar los índices de contaminación. Y si las empresas no quieren respetar esto, que se vayan. ¿Acaso es la única empresa o las únicas empresas que van a extraer nuestros recursos? No, hay muchas empresas que sí van a respetar esto, porque minería sin responsabilidad no sirve para nada. ¿Mm? Entonces, por ese lado hay que tomar mucho en cuenta de cómo se presenta esto. ¿Sí? Y en Tacna tenemos el río Caplina, que es el río más austral de la costa, ¿no? Entonces, si el río Saromía es el más boreal de la costa, el río Caplina en Tacna es el más austral. ¿Correcto? Entonces, esto es en cuanto a los principales ríos de la vertiente del Pacífico. Pasamos a la segunda vertiente, a la vertiente o al sistema hidrográfico del Amazonas. Es la vertiente más extensa porque representa el 74%.
tiene como colector el río Amazonas. A ver, cuando hablamos de colector, quiere decir, quiere decir que el Amazonas es el que va a recibir mucha afluencia de ríos, pero de sus inicios, ¿ve? De sus inicios se le llama de otra manera, que eso lo vamos a hablar al último en esta parte. Entonces, ¿cuándo recién tenemos río Amazonas? Cuando se une el río Ucayali con el río Marañón. Cuando se unen estos dos ríos, recién vamos a tener el río Amazonas. ¿Eh? Pero el Ucayali también es parte de la unión de dos ríos, ¿eh? Del río Tambo y del río Urubamba. Y el Urubamba de la misma manera. Entonces, o sea, el sistema hidrográfico del Amazonas, o sea, para darte una idea, es una ramificación tremenda que viene de sur a norte y de oeste a este. Esa es la dirección que tiene la mayoría de ríos de la cuenca hidrográfica del Amazonas. Vienen de sur a norte y luego de oeste a este. Por eso es que la cuenca del Amazonas, ¿dónde desemboca? Al Atlántico. Me estoy dejando entender, ¿no? ¿Ve? Ahora, ¿dónde nacen la mayoría de ríos que llegan al río Amazonas? Nacen en el nudo de Pasco y en el nudo de Vilcanota. Repito, el río Amazonas no nace en Pasco ni en Vilcanota. El río Amazonas, con otro nombre, nace en Arequipa. Pero la mayoría de ríos que llegan a parar al Amazonas, sí nacen en Pasco y en Vilcanota. Estoy repitiendo, ¿eh? La mayoría de ríos que llegan al Amazonas nacen en Pasco, en el nudo de Pasco y en el nudo de Vilcanota. Son de régimen regular, son ríos de origen glacial, ya que se originan en los nevados y en las lagunas de la cordillera de los Andes. Cuando llegan a la selva, estos ríos son navegables, tienen gran volumen de agua, por lo tanto son caudalosos, son de gran longitud porque recorren muchos kilómetros, y el río Cayali es el que tiene mayor recorrido. Profe, no es el Amazonas, es que el Amazonas no es solo su recorrido por el Perú. Se inicia en el Perú, pero pasa ¿por dónde? Por Brasil, como ustedes están viendo en la pantalla. Entonces, en ese trayecto es el río más largo del mundo, pero el río más largo del Perú es el Ucayali. Claro, si están entendiendo, ¿no? Muchas cosas que estamos aclarando acá. Forman meandros, pongos, malos pasos, remolinos, que se les conoce como las muyunas. Los meandros y malos pasos son las formas circulares por donde recorren los ríos en la selva. Ustedes saben que los ríos en la selva no tienen un recorrido recto, sino es serpenteante, ¿no? A eso se les llama meandros y malos pasos. Son ríos de mayor potencial económico por todo lo que poseen, básicamente vida ictiológica, peces y también minerales. En sus márgenes hay puertos, en la selva sobre todo, son muy valiosos porque originan valles importantes para la agricultura, y pues en sus inicios los ríos que forman parte de la cuenca o del sistema hidrográfico del Amazonas sirven para las centrales hidroeléctricas, ¿no? Tenemos el río Mantaro, que ha servido para la construcción de la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. El río Urubamba ha servido para la central hidroeléctrica de Machu Picchu. ¿Y cómo se llama la central hidroeléctrica que se ha hecho en base a las aguas del río Guayaga y está en Huánuco? ¿Cómo se llama? La de Chaquia, profesor. ¿Y quién ha construido esa central hidroeléctrica? ¿Ah? Odebrecht, profesor. Una empresa La empresa, extranjera. la Brasileña. empresa brasileña, ¿no? Odebrecht. ¿Y que ahora sigue siendo dueño o ya no ya? ¿Odebrecht sigue siendo dueño de Chagia o ya no ya? Ya no. Ahora los brasileños lo han vendido a los chinos, ¿no? ¿Quién es dueño de la central eléctrica de Chagia? Es los chinos. Bueno, solo pasa en el Perú. Solo pasa. Ahora vamos a hablar de eso, no se preocupen. Entonces, ¿cuáles son los ríos importantes de la vertiente del Amazonas? Primero, el Marañón. El Marañón nace en el Nevado del Yarupajá, en la cordillera de Raura, en Huánuco. Yo he tenido la oportunidad de ver dónde nace el Marañón. En sí, el Marañón es la unión de dos ríos. Es la unión de dos ríos. En Huánuco, la del río Lauricocha con la del río Nupe. Cuando se unen estos dos, nace el río Marañón. Pero, ¿cuál es el detalle? Que tanto el río Nupe como el río Lauricocha, sus orígenes están en el Yarupajá. En el Yarupajá. Entonces, por eso es que decimos que el río Marañón nace en esta zona. ¿Ve? ¿De dónde es su dirección?
de oeste a este, o sea, van primero de sur a norte y luego van hacia la selva. ¿Hasta dónde? Hasta confluir en Nauta con el río Ucayali y dan origen al Amazonas. O sea, cuando el Marañón se une con el Ucayali, dan origen al río Amazonas. ¿Sí? Pero el río Ucayali viene de la unión, como vuelvo a repetirte, del río Urubamba con el río Tambo, y el río Urubamba viene desde el sur y el río Tambo viene del río N, el río N de Arequipa y tiene una ramificación tremenda, ¿no? Ahora van a hacer cuenta de lo que estamos hablando para que les vaya quedando un poco más claro. ¿Cuánta es la longitud del río Marañón? 1680 kilómetros de recorrido. Es el río más interdepartamental del Perú, pasa por Huánuco, sigue por el norte hacia lo que es San Martín, Amazonas, ¿ve? Cajamarca y también llega hacia Loreto. ¿Ve? Es el segundo más largo del Perú, el primero es el Ucayali y forma una gran cantidad de pongos, ¿no? Que son cañones fluviales de ríos, ¿no? Lugares anchos por donde ya vemos ciertas embarcaciones. El segundo río importante es el río Guayaga, que es el afluente más importante del Marañón. O sea, el Guayaga primero llega a desembocar o llega a unirse con el Marañón y lo hace más grande, ¿no? ¿Dónde nace el río Guayaga? Nace en el nudo de Pasco, en el nudo de Pasco, y es navegable en canoas y balsas recién en Tingo María. O sea, desde Cerro de Pasco hasta Tingo, nada, ni barquito de papel. En cambio, de Tingo María para la selva, ya, el Guayaga sí se hace navegable. Hasta el Pongo de Aguirre, ya está la desembocadura que tiene con el Marañón. Entonces, acá vamos a ver embarcaciones a vapor de poco tonelaje, y el puerto más importante por donde pasa el río Guayaga es el de Yurimaguas en Loreto. ¿Cuál es la longitud que tiene este río? De 1080 kilómetros, el río Guayaga. Ese río que tenemos a nuestra margen, bueno, mirando hacia Tingo, a nuestra margen derecha, mirando hacia Lima, hacia la margen izquierda, ¿no? Del gran río Guayaga. Como vuelvo a repetir, se ha utilizado para la construcción de la central eléctrica de Chajia, las aguas del río Guayaga. Tenemos el río Ucayali, ¿ve? Es el río con mayor longitud de todo el Perú. De todo el Perú es el de mayor longitud. Tiene un recorrido de 1771 kilómetros. ¿Dónde nace? Acá, en la unión de los ríos Tambo y Urubamba. O sea, lo voy a marcar, ¿ya? ¿Se está notando el cuadrito? A ver, ¿me confirman? ¿Se nota el cuadrito que he marcado en el punto rojo? Sí, profe. Ya, acá es donde nace el Ucayali. Por eso es que acá viene la discusión, ¿no? ¿De dónde viene el Amazonas? El Ucayali es de la unión del Urubamba, que nace acá en Cusco, con la unión del Tambo. Pero el Tambo viene desde el N. El N viene con la afluencia del Mantaro. ¿Ve? Pero en sus inicios viene desde Arequipa. Y acá ya lleva otro nombre. Entonces, ¿se han dado cuenta cómo es esta cuenca del Amazonas o no? ¿Ah? Por tramos se les llama de una manera. Y cuando se unen con otro río, ya tienen otra denominación. Entonces, ustedes me dicen, profe, ¿el Ucayali dónde nace? El Ucayali, uno podría decir que es de los orígenes del Urubamba, o como también puede decir que es orígenes del río Tambo, o en todo caso que también es parte del Amazonas. ¿Te das cuenta o te das cuenta? Entonces, esa es la ramificación que tiene la vertiente del Amazonas. ¿Ve? ¿Qué más? Tiene un ancho que varía entre 400 y 2000 metros. Sí, el Ucayali, yo tuve la oportunidad de, perdón, tuve la oportunidad de viajar sobre sus aguas en Pucallpa. ¿Ve? En Pucallpa, cuando me tocó hacer un trabajo en algunas comunidades nativas, tuve la oportunidad de viajar sobre el Ucayali y el Ucayali es inmenso, ¿no? Es inmenso. Perdón. Entonces, hablar de 2000 metros de ancho, estás hablando de 20 cuadras, ¿no? ¿Ve? 20 cuadras de ancho, o sea, casi no lo ves casi la otra orilla, ¿no? Casi no llegas a ver la otra orilla. Es inmenso el Ucayali. Es inmenso el Ucayali. ¿Ve? En su recorrido presenta numerosas islas e islotes, sigue un curso sinuoso de sur a norte y sus aguas son de color turbio. Donde existen puertos por donde pasa el río Ucayali, en Atalaya, Pucallpa, o sea, el río que está al costado del reloj, ¿cómo le llaman ese reloj que está en Pucallpa?
el reloj municipal, creo que le llaman, ¿ve? Ese río que está ahí al costadito de ese reloj, lugar turístico de Pucallpa, es el río Cayali. También hay puerto en Bolognesi, en Iparía, y en el Bajo Cayali está Macicea con Tamana Requena. Justamente yo fui de Pucallpa a Macicea, ¿no? Un poco más de Macicea todavía, unas hora y media de Macicea. Yo conozco esa zona y fue una experiencia inolvidable, uno porque era la primera vez pues que viajaba en río y ha sido la única, la primera y la única vez, no he tenido la oportunidad de viajar en río otras veces, y dos, por todo lo que he visto, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar muy temprano, me acuerdo que la lancha salió a las 6 de la mañana, cuando ya está amaneciendo, y ver la fauna silvestre, sobre todo la fauna silvestre, ¿no? Iguanas, algunos monos, este, aves, o sea, es impresionante. ¿Ve? Ya cuando volví del puerto de Macicea a Pucallpa, ya lo vi en la tarde, y daba miedo, ¿no? Imagínate viajar en un río que tiene un ancho, por en esa zona, por ejemplo, él tendrá pues 600 metros de ancho. ¿Ya? Imagínate viajar en el medio de un río que tiene 600 metros de ancho. ¿Qué pasa si se voltea la lancha? Te mueres, ¿no? Así te creas el gran nadador. Así sepas nadar, te mueres, ¿no? Porque vas a nadar del medio, 300 metros al lado derecho o 300 metros al lado izquierdo. Entonces, de verdad que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Inclusive me pasó, les cuento una anécdota, ¿ya? Me pasaron varias anécdotas en ese viaje, ¿ya? Pero la anécdota que más me dio miedo fue cuando se rompió la hélice del motor. ¿Ve? Yo fui, por ejemplo, en época de verano, cuando el río baja su caudal y hay mucha maleza, ¿no? O sea, tú lo ves en el tema de la superficie, el río parecería ser una laguna, ¿no? Un lago, tranquilito. Pero debajo de las aguas está llevándose palos, troncos, o sea, toda la maleza de la selva, ¿no? Todo el desecho de la selva. Entonces nosotros viajábamos por el medio y dos, ¿no? Las embarcaciones en la selva, dos siempre van, ¿no? El de atrás, el que es el que guía el motor, ¿ve? Y el de adelante, que es el que va con un palo, así parece el carrizo, que va hundiendo, ¿no? Entonces él es el que le dice al de atrás, para acá, va así hundiendo el palo, el carrizo, y le dice para este lado, ¿no? Es el que dirige, mejor dicho, el trayecto del viaje. Entonces, no habíamos avanzado más de 2 horas, ¿ve? En la lancha, esas canoitas con su techito bien bonito, ¿no? Con su asiento, y de pronto yo vi algo que voló, así, y ¡pum! Se paró. Se paró. Y, y los que estaban yendo ahí, que eran gente de la zona, dijo, no, hoy se ha roto la hélice. Y normalmente los que tienen estas embarcaciones llevan sus repuestos, ¿no? En verano llevan como 5 o 6 hélices. Y las hélices uno pensaría pues que son esas que vemos en los aviones. Las hélices son pues así como si fueran el cable de luz de alta tensión de cobre. O sea, son cables en sí, ¿no? Nada más. ¿Ya? Y de pronto no tenía repuesto. Y no te dan pues, ese viaje yo me acuerdo que no me dieron chalecos salvavidas ni nada por el estilo, ¿no? O sea, tú vas así, te subes a la embarcación, tu mochila, tu maleta y vas, nomás te sientas, ¿no? Entonces de pronto ya la embarcación por la misma correntada empieza a balancearse aquí por allá y el que está adelante y el que está atrás se empiezan a mirar un poco asustados, ¿no? Y tú ya empiezas a decir, ¿qué pasa acá? Para mí la primera vez, primero lo ves con normalidad y luego tú dices, no, algo no está bien, algo no está bien. Y de pronto aparecen esas canoas, lo que en la selva le llaman pequepeques, que suenan, ¿no? Peque, 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 por eso le llaman peque, peque, hacen bulla, y paran, ¿no? Justo al medio, donde está la embarcación sin hélice, parada, que ya está retrocediendo porque tú viajas río arriba, ¿ve? ¿Qué pasa? Hoy no tengo hélice. ¿Tú tienes? Sí, yo tengo dos. Primera vez en mi vida que en el medio del río veía comercio. ¿Qué tal? Primera vez en mi vida que estaban comprando y vendiendo hélices de embarcación. ¿Eh? Compraron 2 hélices más, en el camino se voló una hélice más, y la cosa es que llegamos al destino con 3 hélices, ¿no? Ya en el lugar
compraron más hélices ya para su vuelta, me imagino, pues, ¿no? Pero fue una experiencia inolvidable. Yo sí me acuerdo, como si hubiese sido ayer, ¿no? Todo lo que nos ha tocado vivir. Primera vez que miraba que una culebra pasaba de una orilla a otra orilla en el río, nunca había visto, ¿ve? Pero son cosas que a uno le toca vivir, pues, ¿no? ¿Ve? A uno le toca vivir. Pero eso, como te vuelvo a repetir, fue parte de mi experiencia en el río Cayali. En otro río, no he tenido la oportunidad de navegarlo o de ser parte de una embarcación que navegue, pero en el río Cayali sí. En el río Cayali sí. Sobre todo entre Pucallpa, Macicea y algunas comunidades nativas más. Hay mucha vida, ¿no? Muchas especies. La gente de la zona sale a pescar y encuentran, pues, especies que son parte de su alimentación y sobre todo, pues, que es muy importante para su desarrollo como comunidades, ¿no? Entonces, eso tiene el río Cayali. ¿Qué más? Tenemos el río Mantaro. ¿Dónde nace el río Mantaro? En Chinchaycocha. Está en Junín. Profe, hay que ir de excursión. Es que yo no fui de excursión, yo fui por trabajo. O sea, yo por necesidad tenía que viajar, pero fue una experiencia que nunca la había experimentado, nunca se me había dado. Y por ahí siempre existe ese temor, ¿no? Hoy vas a viajar en el río. Ahora, ¿qué pasa esto? Entonces, por ese lado es muy importante, ¿no? No, yo no fui de excursión, yo fui por trabajo, por un tema laboral. Yo estaba haciendo un trabajo con algunas comunidades nativas, con las comunidades nativas chipivas y conivas de esa zona, y fue por eso que viajé en río, ¿no? No, si hubiese sido por excursión, lo pienso, ¿no? Si hubiese sido de turismo, lo pienso. Quizás sí, quizás no. Tiene una longitud, ¿cuánto tiene de longitud el río Mantaro? 739 kilómetros. Es un río que ha servido para la construcción de dos centrales hidroeléctricas, las más potentes del Perú, las dos ubicadas en Huancavelica, Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución. Sobre todo la primera es la más importante. Santiago Antúnez de Mayolo es la central hidroeléctrica que abastece de energía al menos a 6, 7 departamentos, ¿no? Huánuco es uno de ellos. Por eso es que es yo no entiendo esto, es un poco complicado entender cómo Huánuco, teniendo su central hidroeléctrica, Chajia, tenemos que consumir energía eléctrica que viene desde Huancavelica. Desde Huancavelica es la energía eléctrica que ahorita estamos utilizando. Profe, que sí, claro, desde Huancavelica. Profe, Chajia recién lo vamos a utilizar en 30 años, contando desde 2011, o sea, 2041 más o menos. Profe, en el 2041 recién Chajia va a quedar para nosotros, sí. Así han firmado pues el contrato el Estado peruano con la empresa brasileña Odebrecht para que la energía eléctrica que se genera acá sea exportada a Brasil. La energía eléctrica que produce Chagua, todo es para exportar a Brasil. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir consumiendo energía eléctrica desde Santiago Antúnez de Mayolo. No te olvides, estamos en el Perú, el país de las maravillas. ¿Qué departamentos pasa el río Mantaro? Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Y es el río de mayor uso poblacional en la zona andina. El Valle del Mantaro, pues, ¿no? El Valle del Mantaro. ¿Qué más tenemos? Tenemos el río Urubamba. Perdón, acá está. Que nace pues en el nevado del Cunurana, en Puno, a 5.443 metros sobre el nivel del mar. Tiene una longitud de 724 kilómetros, el Urubamba. Y bueno, pues era el río considerado sagrado por los incas, ¿no? El valle sagrado del Urubamba le llaman, donde está Cusco, ¿no? Este río pasa por Machu Picchu, ¿ve? Donde se activa una central eléctrica que lleva el mismo nombre, la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Se encuentra muy cerca al río Urubamba, los pozos de gas natural que pertenecen a Camisea, y forma el Pongo de Mainique. Y el Pongo de Mainique es una zona sagrada para la comunidad nativa de los machiguengas, ¿ve? Por eso es que este río es importante no solo para la cultura andina, sino también para la cultura amazónica, ¿no? Los machiguengas. Y por último tenemos dos cuencas más en esta vertiente, el río Putumayo, que es el río que sirve para la frontera natural con Colombia, es el río más boreal del Perú. Este sí es el río que está más al norte del Perú. ¿Ve? Tiene una longitud de 1.610 kilómetros. Y por otro lado tenemos el río Javari, que es el que sirve de frontera natural con Brasil, y tiene un recorrido de 1.184
kilómetros de recorrido. ¿Ve? Entonces, dos ríos con frontera natural, ¿no? El Putumayo, el cual es dueño Perú y Colombia, y el Yabari, una parte que es dueño Brasil y Perú. ¿Ve? A ver, ¿qué tengo por acá? Lourdes, ¿qué significa meseta de araña? Meseta, ya sabes, es una zona alta, o sea, una zona que está a gran altitud, que es plana. Araña, no sé, ¿dónde está eso? La meseta es plano. Yo leí en un libro que al río Urubamba se le llama así, o sea, significa meseta de araña. Meseta, primera vez que escucho. Yo sí lo he escuchado, es que el río Urubamba es parte del Valle Sagrado, del Cusco. Pero la meseta de araña, no, primera vez que lo escucho. Meseta es una zona alta, pues. Claro, y Cusco está en una zona alta. Pero Cusco no está en una meseta. Cusco no está en una meseta. Cusco está en una zona de un valle. Cusco es un valle interandino. Puno sí es una meseta. Pasco sí es una meseta. Huancavelica sí es una meseta. Entonces, primera vez que yo escucho que el río Urubamba sea la meseta de araña. Por la terminología, ya saben, ¿no? Meseta es una zona alta, plana. No El es nombre cumbre. Urubamba dice significa así, meseta de araña. Ah, ya, Tiene quizás pues, significado. Urubamba, pero que le llamen meseta al Urubamba no tendría mucha correlación, ¿no? Al menos yo lo veo de esa manera. ¿Eh? Urubamba. Araña, pero araña no significa eso en quechua. Ya me ha dado una un buen tema para investigar. ¿Qué significa Urubamba así en castellano, no? Pero araña no creo que signifique Urubamba araña. Porque ustedes saben que la terminología quechua a veces es la unión de dos palabras, ¿no? ¿Eh? Hay que ver qué significa uru y qué significa bamba. ¿Eh? Gusano, pero no. Uru, tierra, bamba no, pero bamba no es tierra. Pampa es tierra. Una buena forma para investigar, pero no creo que signifique araña. Ahorita acabo de googlear y me sale que significa meseta de araña, de las arañas. Meseta las arañas, pero por eso te digo, no le tendría mucha correlación porque el valle del Urubamba no está en una meseta, está en un valle. ¿Ya? Entonces hay que ver a ver de dónde sale esa información. Ahora lo voy a corroborar, Lourdes, no se preocupe. En cuanto al río Amazonas, ya hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los ríos más importantes de esta vertiente? Entonces, ¿dónde se va a llamar río Amazonas cuando se une, hemos dicho, acá, en Nauta, el Marañón y el Ucayali? Acá es donde lleva la terminología del río Amazonas. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, miren esta ramificación, ¿ve? De todos los ríos que hemos visto. Miren esa ramificación. Acá está el mapa del Perú, la que está con línea amarilla o crema, y ahí se da cuenta. Entonces, el Amazonas, ¿ve? El Amazonas, tiene como principal colector al Ucayali. El Ucayali. El Ucayali nace de la unión del Urubamba con el Tambo, ¿ve? El río Tambo. El río Tambo viene como también parte del afluente del Mantaro, el N, y viene hasta Arequipa. Entonces, si ustedes ven, es una ramificación tremenda que va a originar al río Amazonas. ¿Eh? Eso era lo que quería que me entiendan al inicio cuando hablaba de este sistema hidrográfico. ¿Eh? Entonces, hablando ya del río Amazonas, desde donde nace, así sea con otro nombre, hasta donde desemboca, tiene la siguiente característica: es el más largo, el más caudaloso, el más profundo y forma la cuenca más extensa de todo el planeta. Y tenemos el privilegio, los peruanos, de ser donde nace este río hasta donde desemboca, que es el Océano Atlántico. Pero hay un tema: el río Amazonas no solo es peruano, pues. El río Amazonas, ¿por dónde también pasa? Y ahí está su gran recorrido. Por Brasil, ¿no? Por Brasil. ¿Ve? Entonces, ¿dónde nace el río Amazonas? Si vemos con otro nombre, en la quebrada de Apacheta, en las faldas del Nevado del Quehuilla, a más de 5.170 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera del Chila, provincia de Cayón, en Arequipa.
¿Qué nombre se tiene el nombre del Amazonas? En sus inicios le llaman Yoqueta, Chayamayo, Hornillos, Monigote, y ya en su recorrido hacia el norte le llaman el río Apurímac, Etne, Tambo, Ucayali, y luego ya cuando se une con el Marañón, llamada Amazonas. Miren, ve, o sea, es majestuoso el río Amazonas, es muy majestuoso, tiene mucha historia. Donde desemboca, forma un delta en el Océano Atlántico para hacer un recorrido de más o menos 7.062 kilómetros. 391 kilómetros más que el río Nilo, que tiene 6.671, que hasta hace un tiempo atrás lo consideraban como el río más largo del mundo. El río Nilo lo consideraban el río más largo del mundo. Entonces, después de haber hecho este estudio, se determina que el río más largo de todo el mundo es el río Amazonas. Como vuelvo a repetir, tiene mucha historia, ¿no? Se dice, se comenta, ¿ve? Que cada cierto tiempo, de las entrañas del río Amazonas, sale una anaconda inmensa en busca de comida. Es una leyenda. Creo que tiene que ver con el Yacumama, ¿ve? Es una leyenda, la de la anaconda, ¿ve? Muchas veces, muchas veces los nativos de Loreto argumentaban no haber visto, pero sí haber, no haber visto a la anaconda grande, pero sí haber percibido algunas huellas. Y te deja esa duda, ¿no? Ustedes saben que Iquitos, la única forma de poder llegar es por aire o por río. No hay carretera que conecte Iquitos con otro departamento. Entonces, se hacía muy raro en una época, yo me acuerdo a inicios del 2000, en la década del 2000, se hacía muy raro ver, por ejemplo, que por donde habitaban algunas comunidades nativas y por donde pasaba el río Amazonas, haya tramos como si hubiese pasado un camión, esos trailers, en gran recorrido, y que luego desaparecía por el río. Entonces, mucha gente en la selva decía, ¿no? Existe esa anaconda grande, nadie lo ha visto, pero siempre deja huella. Y por ahí algunos que decían haberlo visto, pero no tenían cómo corroborarlo, decían que esta anaconda medía 50 metros de largo por 3 de ancho y que salía a buscar comida siempre, cada cierto tiempo. Como te vuelvo a repetir, esa es una leyenda, ¿no? Muy, muy arraigada en la selva, muy arraigada en la selva. Eh, y que inclusive, pues en algún tiempo esto sirvió para la producción de algunas películas, ¿no? No sé si ustedes han llegado a ver una película, La Anaconda también, que se hizo en nuestra selva peruana y en la selva brasileña, ¿no? ¿Ve? Entonces, de ahí ya saldría pues esa película y todas esas cosas, ¿no? Ahora, entre la ciencia y la ficción y la realidad, a veces no hay mucha diferencia, ¿no? Pero como te digo, había sí, o sea, los periodistas iban, tomaban fotos, ¿no? Eh, Muy cerca a las comunidades nativas y cerca al río, habían tramos como si alguien hubiese pasado con un camión, ¿ve? Como un camión, y hubiese pues derrumbado árboles y había dejado como un camino, ¿no? ¿Ve? Entonces, eso dejaba la duda de que, oye, puede ser cierto, como también no. Pero ¿quién se va a atrever a tumbar árboles así, no? Hoy día dormían los nativos y al día siguiente amanecían y estaba todo así. Entonces, eso es una leyenda, ¿no? La leyenda de la anaconda, ¿ve? Sobre todo que guarda mucha relación con el río Amazonas. A ver, ¿qué tengo acá? Debe tener algo de cierto. A la bestia, profe, entonces alguna de las historias que cuentan es cierto. Hay muchas historias de la selva. A mí me tocó experimentar, no sé si les conté a ustedes, pero a mí me tocó experimentar algunas cosas que hasta el día de hoy me llama la atención, pero que me deja las dudas, ¿no? O sea, yo no podría decir que es verdad o que es mentira, pero hasta ahora me deja con algunas dudas, ¿no? Una experiencia fue en el velo de la novia, ¿no? ¿Ve? En el velo de la novia me tocó ver o experimentar algo que me deja hasta el día de hoy con muchas preguntas sin respuestas. ¿Ve? Eso, por ejemplo, la selva tiene mucho misterio, ¿no? Por eso es que tú a la selva tienes que ir con alguien que conoce. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con algo que quizás pueda ser nuevo para ti. ¿Ve? No, y ese sí es cierto. Yo sí tuve la oportunidad, yo y mi esposa, ¿no? Tuvimos la oportunidad de experimentar algo que nos dejó así, que es, no sé si comentarlos, pero
De verdad que sí, la selva tiene esta peculiaridad. ¿Ve? Y, a ver, les comento rápido, ¿ya? Estaba, primera vez que visitaba a Guaitía, ¿ya? Primera vez que visitaba Guaitía, y nos fuimos a hacer un par de cosas, ¿no? Documentos sobre todo, porque la familia de mi esposa es de esa zona, entonces yo le acompañé, y decía, ¿no? Ya, hacemos esto y nos vamos al verbo de la novia a bañarnos. Y llegamos un día, no tuvimos el tiempo, llegamos nada, entonces, ya casi para volvernos, me acuerdo, fue un miércoles, ya, ya hacemos esto y nos vamos, ya. Y agarramos, pues, ¿no? Más o menos, si terminamos de hacer nuestras cosas en la tarde, almorzamos, y sin preguntar a nadie, sobre las 3 de la tarde fuimos al ver a la novia. Agarramos un taxi, le dijimos al taxi que nos espere, íbamos a ir a tomarnos fotos, ya no a bañarnos, porque solo quería conocer, ¿no? Y pagué mi entrada. Ahí en la puerta hay una caseta, donde pagas tu entrada, 5 soles, creo, me acuerdo, y entras, ¿no? Entonces yo pagué mi entrada y la señora que me vende no me dice, pues, que éramos los únicos que estábamos entrando. Entramos y desde el momento que yo entré ya me puse a ver, pues, la catarata, ¿no? Que es muy bonita, el velo de la novia. Desde la parte alta cae y como un velo de la novia, ¿no? Es hilito y cuando ya llega a la roca, hay una roca grande, se ensancha la catarata, ¿no? Muy bonito. Entonces, ahora el tema era quién nos iba a tomar foto, ¿no? Entonces, primero mi esposa me dice, ¿no? Hay una piedra grande donde tú te subes y detrás tú sale la catarata, pues, ¿no? Entonces mi esposa me dice, tú súbete primero, yo te tomo foto y luego yo me subo y tú me tomas foto. Entonces, en ese tramo, para ver el ángulo, para tomar buen ángulo, tú tienes que caminar por una zona atrás, ¿no? Ella me toma foto, ¿no? Yo me siento, ya, de todas las formas, y yo le digo, ahora súbete tú. Entonces, cuando yo estoy cuadrando para tomarle foto, yo veo algo que me llama la atención. Al costado de donde caía la piedra había una persona que no se le miraba su cara, estaba con traje del ejército, polo negro, pantalón de comando, pero con un gorro y un cigarro en la mano. Pues éramos tres, supuestamente, ¿no? Éramos tres, entonces uno se pone un poco a la defensiva, ¿no? Yo dije, o sea, esto no es normal, pues. Entonces yo le tomo dos fotos y mi esposa un poco que se molesta, me dice, nada más, me dice, no, ven, le digo. Entonces en ese afán de venir y yo ir, yo le digo, no, no, espérame tú. O sea, siempre uno tiene que pensar en que pueda pasar algo, ¿no? Entonces yo voy al alcance y le digo, hey, una persona atrás. En eso que damos la vuelta, no había. No había. Y la única forma por donde podía salir era por donde nosotros nos habíamos entrado a tomar la foto de la piedra, ¿no? Y ella me dice, ¿seguro? Sí. Inclusive en la foto sale, ¿no? Una parte. Entonces mi esposa me dice, ¿dónde está? Entonces yo, de valiente, yo voy, le digo, ¿no? Llego hasta donde él supuestamente estaba sentado y no había pues otra forma por donde pueda salir. Entonces mi esposa me dice, temerosa, y me dice, ya vámonos, 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 vamos. Y me deja esa sensación. Entonces cuando salgo, conversando en el camino hacia la caseta, ¿no? Hasta donde está esperando, le digo a la señora, ¿no? Señora, le digo, ¿quién más ha entrado? Le digo, no, ustedes dos más han entrado, pues me dice. Y lo primero que se me vino a la mente es que era una persona que estaba en drogas, ¿no? Yo le digo, hay una persona que está fumando adentro. Le digo, ¿cómo era una persona? Sí. La señora cierra la caseta y me dice, vamos. Mi esposa que no, vamos, me dice, tú no vas a venir, me dice. Y no era por el afán de decirle, pues, que en esa zona se drogaban, algo, ¿no? Sino decirle que alguien más estaba dentro. Y la señora, la que vende, me dice, ¿dónde está? Yo le he visto ahí. Yo le he visto ahí, le digo. Y ella me dice, ay, me dice, ella bajó todo, inclusive se metió al agua, miró, pero no hay por dónde para salir, me dice. No sé, pues yo le he visto, le digo así. Y ella me dice, no, no hay nada, es tu imaginación, me dice. Y cuando vuelvo a ver la foto, no había esa foto. No estaba esa foto. Yo cuando le enseñé a mi esposa, sí estaba vivo. ¿Y qué? ¿Lo has borrado? Le digo, no, no he borrado nada. Ah, bueno. Salimos, nos fuimos a la Guaitía con esa pregunta, ¿qué cosa había sido? Y de pronto ya, como era el último día que íbamos a estar, nos vamos a reunir con algunos conocidos familiares, contamos esa experiencia, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado? Le digo, esto ha pasado. Y la gente me dice, ¿no? ¿Quién les ha dicho a ustedes que vayan al ver a la novia en la tarde? En la tarde no se va al ver a la novia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha desaparecido. ¿Y por qué ha desaparecido? Entonces ahí ya me nace la historia de saber, ¿no? De la curiosidad de saber. Desaparece el tunche, me dice. Y ahí ya empiezo a decir, ¿y qué es el tunche?
es el diablo, el ánima. Y todos así te quedan, ¿no? Y yo me quedo así, pero entre mí, o sea, yo no les quería decir, oye, no existe eso, ¿no? Entre mí decía, "No, pero ¿qué va a existir?". Bueno, ya pasó esa experiencia, viniendo a Huánuco con mi esposa en el carro, conversamos, le digo, oye, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Le digo a mi esposa, ¿qué me dice? ¿Por qué tenía el cigarro prendido si estaba al costado de la catarata? Y la catarata cuando cae, usted es como esto, ¿no? Como el atomizador, ¿no? Bota rocío, ¿no? Así. Entonces dice, oye, pero ¿por qué no se apagó el cigarro? ¿Por qué no se apagó el cigarro? Eso es lo que a mí más me llamó la atención. Yo no le miré su cara, ¿para qué les voy a mentir? Pero estaba agachada así, con el cigarro en la mano, su gorro, un gorro color marrón más o menos, polo negro y pantalón de comando, ¿no? Entonces, ya llegamos acá a nuestra zona y preguntamos, ¿no? Y bueno, eso tiene la selva, pues, ¿no? Este, a mí me deja todavía esa sensación. Creer o no en el Tunche, creer o no en esas leyendas urbanas que tiene la selva. Yo no soy de la selva, yo soy de Huánuco, pero es parte de su cultura. Ahora, yo no podría decir eso es una gran mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra, pues, de muchos patrones culturales que los de la selva sí te lo comentan, ¿no? Inclusive, otra vez volví y las personas te decían, no, yo lo he visto al Tunche, flotan, no te da la cara, a mí me ha hecho botar espuma, entonces te lo cuentan con una seguridad y una certeza, pero tremenda. Y eso tiene la selva, pues. Y eso tiene la selva. ¿Ve? Entonces, ¿cómo tú decir que no existe, pues, ¿no? O cómo tú decirle, ay, mentiroso. Simplemente te queda escuchar y ya depende de ti si tú le crees o no le crees, pues, ¿no? Pero no te atrevas a decirle que no existe, ¿no? ¿Ve? Entonces, a mí lo que más me llama la atención es que tenía un cigarro prendido en la mano. ¿Mm? Pero cada cosa que hay en la selva, mi padre también experimentó otras experiencias en Puerto Inca y que le llamó la atención, pues, ¿no? Pero es parte de. Esa es la experiencia de manera rápida para poder contarles que nos tocó vivir pues en esa zona, ¿no? Velo de la Novia, Aguaitía. La olla hidrográfica del Titicaca se ubica en el sector sur andino, entre la cordillera oriental y la parte occidental, la cordillera de Caravalle, la cordillera volcánica, y ocupa pues la altiplanicie peruano-boliviana, ¿no? A una altitud de 3.812 metros sobre el nivel del mar. Y esta olla hidrográfica tiene 13 unidades hidrográficas, ¿no? 13 ríos que llegan a desembocar, o 12, ¿no? Llegan 12 a desembocar y uno que sirve de salida. Ahora vamos a ver cuál es. Sus aguas son de origen glacial y fluvial, siendo las lluvias su principal origen, son de régimen irregular, curso corto, son torrentosos por lo pronunciado de su naciente, no son caudalosos, por lo tanto tienen poca profundidad y por ende no son navegables. Como les decía, de las 13 unidades hidrográficas, 12 llegan a desembocar al Titicaca, pero uno sirve para salir del Titicaca. ¿Y cuál es ese río efluyente que tiene esta olla? El río Desaguadero. Por eso dice, ¿no? Sirve como un desfogue del lago Titicaca, del río Desaguadero. ¿Ve? Ahora, ¿cuáles son esos ríos importantes? Tenemos el río Ramis, que está en Puno, tiene un recorrido de 320 kilómetros de longitud, es el más largo del Titicaca, es el más caudaloso de esta vertiente. Luego tenemos el río Coata, que está en las orillas de Juliaca y tiene una longitud de 170 kilómetros de recorrido y el mayor uso poblacional de esta vertiente, ¿no? Obviamente que al estar en Juliaca, la población va a utilizar las aguas de este río. Ilave tiene un recorrido de 70 kilómetros, el río Huenque es su confluente más importante y tiene la cuenca más ramificada. También tenemos el río Suches en Puno, tiene un recorrido de 150 kilómetros, desemboca en el lago Titicaca por la parte boliviana y acá está, ¿no? El río Desaguadero, el único efluente, y desemboca al lago Popó en Bolivia. O sea, las aguas del Titicaca salen por el río Desaguadero y luego este río Desaguadero llega al lago Popó en Bolivia. ¿Eh? ¿Qué importancia tiene la cuenca del Titicaca o la olla hidrográfica del Titicaca? Regula la temperatura de la meseta del Collao, Puno, básicamente, hace de la zona la región geoeconómica más importante del sur, por algo hay actividades económicas en esta zona, hace de la meseta del Collao un gran centro demográfico, la mayor concentración de población está en esta zona, alberga un enorme potencial de recursos ictiológicos, mucha variedad de especies de peces, ¿no?
¿Qué peces, profe, se pueden extraer del lago Titicaca? Tenemos las truchas, los suches y el pejerrey, ¿no? ¿Ve? Es una vía de comunicación importante entre Perú y Bolivia. Nosotros a través del lago Titicaca podemos comunicarnos con los bolivianos y es una gran reserva acuífera, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la trascendencia que tiene pues el lago, hoy por hoy más importante de los peruanos, ¿no? El lago Titicaca. Entonces, con esto estaríamos terminando todo lo respecto a las cuencas hidrográficas y no sé si hubiera alguna pregunta de su parte para pasar a lo que es las 8 regiones naturales. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Pero el examen va a venir desde acá, ¿verdad? Desde el mar peruano. Claro. Ya hemos hablado de eso, Sara. No ha estado presente temprano, creo. ¿Dónde ha estado No, Sara? Que no nos ha profesor. escuchado. Sí estuve, pero no he estado. ¿Cómo? Sí estuve, pero no he estado. ¿Cómo es eso? No, profesor, entré tarde. Ah, ya he hablado de eso. 3 veces he repetido. ¿De dónde habrá estado usted, señorita Sara? Listo. Las 8 regiones naturales, espera avanzando. Hablar de las 8 regiones naturales es mencionar primero qué es una región natural. Y una región natural es un área geográfica donde existen factores comunes, como el relieve, el clima, la flora, la fauna y el paisaje. Antes de plantear las 8 regiones naturales, cómo se divide el Perú, en algo muy clásico que hasta en los últimos años nos han enseñado en el colegio, ¿no? Costa, sierra y selva. ¿Quién plantearía esta división? El español Pedro Cieza de León en 1533, cuando escribió su obra Crónicas del Perú. Entonces, desde 1533 hasta 1941, el Perú tenía esta división, ¿no? Costa, sierra y selva. Profe, ahora ya no. O sea, no se debería ya mencionar esta división, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1941, el huanuqueño, él, de la ciudad de Panao, el doctor Javier Pulgar Vidal, plantearía, pues, en la tercera Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la tesis de las 8 regiones naturales, que hoy por hoy es el estudio más importante sobre la división geográfica de nuestro país, ¿no? En ese sentido, resulta muy importante analizar esta teoría, ¿ve? La que hoy reemplaza a la división clásica costa, sierra y selva. ¿Qué criterios tomaría en cuenta el doctor Pulgar Vidal para plantear las 8 regiones naturales? Dos, ¿no? Naturales y humanos. Las naturales tienen que ver con la altitud, y es el más importante, en base a la cordillera de los Andes. Segundo está el relieve, a través de las cuencas y las cordilleras que conforman este territorio. El clima, la flora y la fauna. Estos son los criterios naturales. Y a nivel humano tenemos el folclore, los toponímicos, que es el significado de las palabras en base al quechua y al aymara, los paisajes y las actividades económicas. Entonces, esta imagen yo me imagino que ustedes lo habrán visto en muchos libros, que este es el resumen de las 8 regiones naturales, ¿no? Primero tenemos las 3 vertientes de la cordillera, la vertiente central, la parte occidental y la vertiente oriental. En base a estas 3 vertientes y a la altitud que poseen, vamos a tener regiones naturales, ¿no? Tenemos la región Chala o Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca y Cordillera. Estas 6 regiones naturales se ubican entre la parte occidental y la parte central de la cordillera de los Andes. Mientras que la región Selva Alta o Rupa-Rupa y Selva Baja o Omagua están en la zona oriental de la cordillera de los Andes. ¿Ve? Entonces, eso es el resumen de las 8 regiones naturales. Hasta acá vamos a avanzar la clase del día de hoy. No sé si hubiera alguna pregunta para volvernos a reencontrar después del receso con el curso de cívica. ¿Quedó claro? Muy bien. Listo, chicos. Dígame. Profesor, mi internet al inicio de la clase estaba fallando y no logré captar las claves, que dio del examen. Pero, a No ver, sé ¿de si qué lo podría de los dos mostrar, cursos? por favor. De ¿De geografía. los dos cursos? Ya, de geografía rápidamente. Fitogeografía es 1, rotación es 2. Apúnteme, ya estoy diciendo ya. Fitogeografía 1, rotación es 2, lineal es 3. La cuarta pregunta fue Rupa Rupa 4 y la última pregunta fue el volcán Ubinas en Moquegua 5. Mm. Listo. Fitogeografía, profesor, en la 76, ¿no? ¿Mm? Por eso, yo le estoy dando, no sé, o sea, si te doy números no te podría decir porque la Sería numeración es geografía cambiante, biológica. ¿no? O sea, no me pidas números porque no te puedo decir.
Te estoy dando profesor, la aquí lista. vamos No, profesor, porque la pregunta es fitografía. La respuesta, ¿cuál es? Ah, perdón, geografía biológica. Gracias, la Ah, geografía. sí, sí. La geografía Ya, biológica. listo. De cívica también dio, ¿verdad? ¿O no? De todo, o sea, es que ¿sabe cuál es el detalle, Saraí? Si usted tiene Pero problemas de sí, conectividad, algo, cívica, tendría ¿no? que ver el video. O sea, ¿para qué estamos grabando la clase? Sí, profe, pero era como un favor nada más. Pero por eso ya, o sea, lo hemos hablado, lo hemos detallado todo, ¿no? Y eso ya es Sí, un tema profesor, mi de internet, mi responsabilidad de internet ustedes. estaba mal. Por eso. Yo le recomendaría que vea el video. Ya, pero a Sí, ver, sí, de cívica, a ver, me voy a acordar ya. La primera pregunta es la respuesta en 1993, Alberto Fujimori sí. Fujimori. La segunda Ah, pregunta es RENIEC. La tercera ujú. pregunta es OMPE. La cuarta pregunta De es ¿de qué era? Esta cuarta pregunta, a ver si La me hacen recordar. generación, profesor. las generaciones. Ya, la segunda generación, la educación. La quinta pregunta era sobre Psicológica, la Psicología. Biológica. la violencia psicológica y la última pregunta era la discriminación cultural. Ajá, cultural. Listo, ya. Yo creo que sí. Ya, Gracias, entonces, profe. revisen, Hasta yo no luego. sé, entran tarde, después preguntan de lo que hemos desarrollado ya, eso ya depende es responsabilidad de ustedes, chicos. Listo, nos volvemos a ver después del receso.